Okay, thank you very much. My name is Suzanne. I'm a compulsive eater. I'm abstinent today because I choose my meals off the GreySheet. I write them down, I commit them to my sponsor, and I eat them. And I eat nothing else, no matter what. And I make that my top priority today. Dijo su mantra y dijo, mi abstinencia la hago la prioridad tope, más alta en mi vida, todos los días de mi vida. I want to tell you about where I came from and what happened and where I am now. But I'm going to start with what happened last week. Les voy a decir qué fue lo que, de dónde vengo y qué sucedió y qué va a pasar. Voy a empezar con la semana pasada. Last week, I was at a conference working, and I had taken my children with me who are 6 and 7. Hace una semana fui a una conferencia y me llevé a mis hijos que tienen 6 y 7 años. This was in a hotel, and it was fully catered, and I had full backup food with me, except, of course, because it was a full week, I didn't have any raw vegetables with me. Y era un lugar en donde había muchísima comida y yo también tenía mi reserva, por supuesto. Lo único que me faltaban eran las verduras frescas porque pues había viajado. When I arrived, this hotel was absolutely unwilling to help me. They were completely unhelpful and said to me it would be 25 euros per meal for them to just give me some raw vegetables with my meals. Cuando llegué al hotel, el hotel definitivamente no quería cooperar conmigo, no me podía ayudar y me dijeron que si yo insistía en exigir vegetales frescos, me iban a cobrar 25 euros extras por cada alimento. So what ended up happening was this hotel was on a hill and I had to go down the hill every day to the supermarket to buy my food and then carry it back up the hill with my children in tow, quite a long walk. Entonces lo que sucedió es de que todos los días en la mañana tenía, este hotel estaba arriba de una colina. Todos los días en la mañana tenía que bajar toda la colina con mis 2 hijos de 6 y 7 años al supermercado, comprar mis alimentos frescos y volver a subir la colina hasta el hotel todos los días con mis 2 niños. Y era una caminata muy, muy larga con tal de tener mis alimentos. So, why would anybody in their right mind do that? ¿Por qué cualquier persona que tuviera sano juicio debería hacer eso? It's because this has to be the top priority for me to build my life on. I can't take a break. Es que esto tiene que ser absolutamente mi prioridad en mi vida. Si es que quiero tener una vida, no puedo darme un permisito. So I'm grateful to be here abstinent still, and I will have, God willing, 2 years next month. Y si todo sale bien, me siento muy agradecida de estar abstinente. Y si todo sale bien, el mes que entra voy a tener 2 años. But now I'd like to tell you why this is so important to me, why I can't take a break. Y ahora les quiero decir por qué esto es tan importante para mí, por qué no puedo darme un permisito. I grew up always eating more than everybody else, but I wasn't a super fat kid. I was just cuddly, if you can translate that. Crecí siendo siempre muchísimo más, comiendo muchísimo más que cualquier niño promedio, pero no era una niña súper obesa, nada más estaba así rechonchita. My mother was always losing and gaining the same 20 kilos on Weight Watchers. Mi mamá se la pasó toda su vida subiendo y bajando los mismos 20 kilos en Weight Watchers. But it didn't seem to affect me very much. I was just happily eating lots of food, and my parents never put any boundaries on my food. What I wanted, I got. Eso no pareció afectarme mucho. Yo me la pasé comiendo lo que quería, cuando quería, en las cantidades que yo quería, comiendo muchísima, y mis papás nunca me pusieron ningún freno de ninguna clase. And it wasn't until I entered my teens that I became more conscious of the connection between what I looked like and what I ate. And then I started to diet a little. No fue sino hasta que fui un adolescente que empecé a hacer la conexión entre que me comía y mi exceso de peso, que empecé a tratar de hacer algunas dietas. And when I was 19, I found a diet that seemed to suit me very well. I became vegan and I stopped eating basically anything that had any fat in it, and I subsisted on food that rabbits eat. Entonces, cuando tenía 19 años, encontré una dieta que me funcionaba y empecé a adelgazar, me funcionó, era vegana y sí me funcionó y comía
comía cero grasa y solamente comía lo que comen los conejos. And that worked for me because I was able to eat so much food. The amounts of food were unreal because it was just vegetables, essentially. And I was eating so much of it that I could always put something in my mouth. Y entonces lo que pasaba es que me daba unos atracones de comida, comía una cantidad increíble de comida, pero no engordaba. ¿Por qué? Porque pues nada más estaba comiendo vegetales y todo el día me la pasaba comiendo vegetales. I was able to keep this up for about 2 or 3 years, and I have a very strong memory of in one summer job, my boss said to me, "Are you turning orange?" And she put her forearm next to my forearm, and indeed I had turned orange. And the reason is that I was eating what rabbits eat. Y entonces me funcionó como 2 o 3 años. Tengo una memoria muy marcada de cuando, un recuerdo muy marcado, que tenía un trabajo de verano, que mi jefe se acercó a mí y me dijo, te estás poniendo anaranjada. Y entonces me lo mostró. Y sí, efectivamente me estaba poniendo anaranjada de tanto que comía comida de conejos. Yeah. So after about 2 or 3 years, what happened was my birthday was coming up, my 21st birthday, and some friends decided to invite me out for dinner. And I decided just for that one time to just eat, to be out with them and to just eat normally. Entonces, mis amigos me querían celebrar mi cumpleaños número 23 y yo dije, nada más por esta ocasión voy a comer normalmente, igual que toda la demás gente. So that is a very definite point in my history, where at that point, suddenly, after 2 or 3 years of eating that completely vegan way, it was like a dam broke. It was that one thing and everything broke loose, all hell broke loose. Ese fue un momento muy distintivo de mi historia. En el momento en que rompí mi dieta vegana de 3 años, fue como que se rompió un muelle. Simplemente todo se desparramó. And I could not get back to where I had been. That moment I took that first bite, it was like there was no going back. I desperately tried, and I desperately binged every night to the point of such pain in my tummy, but I have never been able to be bulimic. I've never been able to throw up. Lo intentaba desesperadamente detenerme, pero no podía detenerme. Simplemente no pude. Y pues perdí el control. After that birthday, within 3 months, I had gained more than 50 pounds. Después de ese cumpleaños, en unos cuantos meses ya había ganado más de 25 kilos. And people noticed and were wondering, but of course nobody really, I couldn't tell anybody. I had a lot of shame about it. I didn't tell anybody what was going on. Y la gente lo notaba, pero yo no le podía decir nada a nadie. Simplemente no podía explicarlo. Ni le quería decir a nadie lo que me estaba sucediendo internamente. I always ate in secret. Siempre comía en secreto. And after I finished university, I moved to America. And there I stayed with a family in their basement. I was renting their basement. Después de eso me fui a la universidad en Estados Unidos y estaba viviendo en un sótano. Yo rentaba ese sótano con una familia. And I found myself stealing food, going upstairs and stealing their food. And of course they noticed, but I y lo que couldn't tell them. hacía es que en la mitad de la noche me subía a robarles su comida. Y por supuesto que ellos los notaban, pero no les podía confesar lo que yo estaba haciendo. There was just so much shame attached. And all I can think is at the time, I don't remember exactly, but I think I must have Googled overeating help or something like that. And I found GreySheeters Anónimos. Y tenía yo muchísima vergüenza, comía con vergüenza, culpa y remordimiento, pero no lo podía decir a nadie. En esa época busqué en el internet algo acerca de comer compulsivamente y encontré comedores compulsivos anónimos. So I've not come through OA as many others have. I went straight to GreySheet, and where I lived in New York, there was live meetings, and I went to a live meeting, and I was in my very early 20s, and I got abstinent. Nunca yo no llegué primero a comedores compulsivos anónimos, yo llegué directamente a GreySheeters Anónimos. Yo estaba viviendo en Nueva York
donde había reuniones presenciales y me fui a mi primera junta de GreySheeters Anónimos. And I think I did it for about 2 weeks, something like that, before it felt like this is too much work. Y lo hice como dos semanas. Y después de 2 semanas dije, no, esto es demasiado trabajo, yo no puedo vivir así. So I kept the gray sheet, I stuck it in a book as a bookmark, as a reminder, as a souvenir of sorts, and I forgot about GreySheet. Tomé mi hoja gris, la usé como un separador de lectura en un libro y lo dije, es un hermoso souvenir, un recuerdito, y solté la hoja gris y la manera de vivir de la hoja gris. It took about a year before I was really desperate again, and by then I was living in Maryland where there weren't any live meetings, but I was at a desperate point. I remembered the gray sheet and I dug it back out. Entonces, pasó como un año en que volví a tocar fondo y me sentí desesperada. Para entonces yo estaba viviendo en Maryland, en Estados Unidos, pero allí no había juntas presenciales. Entonces recordé mi GreySheet y la saqué del libro. So I got abstinent again. There was the website, there were phone meetings, and I was on phone meetings almost every day. I got a sponsor and I became abstinent, and I stayed abstinent for several years then. Y entonces me volví a meter a las juntas de teléfono, volví a estar abstinente, me encontré una madrina por teléfono y volví a estar abstinente en GreySheet y eso me duró algunos años. And then I moved to England. I did it abstinently. And I remember arriving in England, I was going to be in a house share and with 4 other young ladies. Y después de eso, regresé a vivir a Inglaterra. Y cuando me mudé de Estados Unidos a Inglaterra, lo hice en abstinencia de GreySheet. Y estaba viviendo en un lugar donde tenía 4 roommates y tenía 4 compañeras de piso. And I remember coming into their house after the flight, jet lagged and everything. And of course, they wanted to greet me and meet me. And the very first thing I said to them was, I need a shelf in the fridge. Y entonces regresé y me estaban recibiendo, ¿verdad? Me iban a dar la bienvenida y querían celebrarme. Abrí la puerta y lo primero que les dije es, necesito una gaveta nada más para mí en el refrigerador. So I stayed abstinent there for a few years, but in England, I wasn't able to do the phone meetings as easily because you had to have these scratch cards where you scratched numbers off and type 100 numbers into your phone to be able to reach. And I just didn't make that a priority after 3 or 4 years of being abstinent. I didn't make it a priority. Pero ahora estaba en Inglaterra y entonces las reuniones de teléfono no eran tan fáciles. Tenía que comprar una tarjeta, tenía que entrar como 25 números para poder conectarme y se me hizo muy difícil y no lo hice una prioridad en mi vida. Y entonces después de 4 años de estar abstinente en GreySheet ya no lo pude hacer. I felt like I had this. I could do this on my own. I had my sponsor, but that was all my connection to the GreySheet community. And after probably 2 or 3 years, I got to a point where I felt like, well, do I really need this? Nobody around me needs this. Maybe I should also be able to eat normally. Y entonces después de 3 o 4 años mi mente me dijo, en realidad esto es muy exagerado. La verdad es que la gente normal no necesita esto. Yo puedo comer normalmente como cualquier otra persona y solté la abstinencia de la hoja gris. And I have to say, my disease is very cunning because if I had let go of the GreySheet and binged straight away, I would have run back. But that isn't what happened. Y entonces aquí quiero hacer una pausa para decir qué engañosa y cínica y traicionera es la enfermedad. Porque si me hubiera ido nada más de la hoja gris a atracones perpetuos, hubiera regresado rápidamente en desesperación, pero no fue eso lo que sucedió. It was a slow descent. I could kid myself for a very long time that I was okay and that this was normal, and I was restricting myself more and more. And as a response, there was also overeating episodes more and more. But for a very long time, I was just able to tell myself, I'm fine. It'll be all right. No sé si me oyen porque veo que me congelé. ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Bueno, voy a cerrar
Voy a Yeah, you cerrar froze. mi video. Ok. Entonces lo que sucedió fue que, you know what? I forgot what happened. Sorry. No, It was on slow descent. Okay, it that's was what a I slow got. descent. Yeah, Dice, yeah. lo que pasó es que no me fui de la hoja gris al atracón, sino que fue muy, muy, muy despacito hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. So what happened after the slow descent? Well, there is that story of the frog. You know, if you put a frog in cold water and then you heat it up until it's boiled, at no point does the frog jump out because it doesn't realize. And I was the frog. Es lo que pasa con una rana que la pones en una cazuela con agua y va subiendo la temperatura poquititito. La rana no acaba de determinar cuándo es necesario salir de la olla, de la cazuela, sí, y acaba muerta y hervida. Eso fue lo que me pasó. Yo era la rana en la cazuela de agua calentándose. All in all, I was away from the GreySheet for 10 years and I had actually forgotten it. Pues así sucedió, estuve fuera y lejos de la hoja gris durante 10 años, descendiendo todos los días un poquitito más. About 5 years before coming back, so 5 years after I let go of my abstinence, from then on, for the 5 years before I came in, I was eating 1 meal a day only and fasting for 23 hours a day. Como 5 años antes de regresar a la hoja gris, solamente estaba comiendo un solo alimento al día y ayunando el resto de las 23 horas del día. And that was the only way I could stop myself from blowing up to hundreds of kilos. Y esa fue la manera en que yo controlaba para no llegar a una obesidad mórbida. I could not keep to any kind of diet. Once I started eating, that was it. And with that one meal, I still maintained 20 kilos of overweight. Nunca while starving. Nunca podía, no tenía ni la más mínima capacidad de controlar. Y aún así, matándome de hambre, tenía 20 kilos de sobrepeso. Y eso es matándome de hambre. So basically my life was, I was either starving and unhappy, or I was binging, or I was obviously full of the binge afterwards. So that was my day-to-day every single day. Todos los días de mi vida era morirme de hambre y súper irritable porque me estaba muriendo de hambre, o estar completamente llena después de un atracón, preocupada continuamente de todo lo que iba a engordar, y esa era mi vida diariamente durante 5 años. And I was watching my weight go up as that was happening, and I had absolutely nowhere to go. I had to eat once a day, but I just could not think of any way to stop this because powerless, I just saw my weight go up and up and up. Y así fue, así era mi vida. Durante 5 años no podía hacer ninguna otra cosa más que seguir en esa descendiente, en esa espiral descendiente de desesperación, hambre, tortura y atracón. And what happened, quite simply, was I went to bed one night in despair, and I dreamed that I was GreySheet abstinent, that I put my food on a scale. Y lo que sucedió fue que un día estaba dormida y tuve un sueño, y en el sueño yo estaba pesando mis alimentos otra vez, como lo hacía cuando estaba en la hoja gris. So my conscious had completely forgotten about GreySheet, but my subconscious obviously pulled the brake at the very final moment where I was just at such despair, and it came to me in a dream. Y entonces me di cuenta de que mi consciente ya se había olvidado de la hoja gris, pero en mi inconsciente todavía sabía lo que se sentía vivir en el orden de la hoja gris. So I didn't have a GreySheet anymore after 10 years. I didn't have any contacts, but I remembered the name, of course. So I just Googled it, went on the website, phoned up, and everything, it felt like stepping on one of those walkways in an airport that move along with you. Así que lo que hice fue, no sabía dónde encontrar GreySheet, pero recordaba la página web. Entonces los busqué y los encontré y regresé a la hoja gris. And I was given a beginner sponsor, and then she connected me to a permanent sponsor, and I didn't have a GreySheet anymore. I was given a GreySheet. Everything just kind of fell into place.
and it felt like putting an old glove back on that absolutely fits perfectly. Entonces en la página web encontré una madrina temporal para principiantes que me conectó con una madrina permanente. Para entonces yo ya no tenía la hoja gris, pero esa madrina me consiguió mi hoja gris y todo volvió a caer en su orden. So that was the 14th of October of 2020, and I have just been abstinent since, and I'm just so grateful. Eso fue el 14 de octubre del año 2020. Y desde entonces he estado abstinente y estoy tan agradecida de estar abstinente el día de hoy. I feel like I've done extensive research in those 10 years that I wasn't in GreySheet. I have proved to myself on a daily basis that I am not able to eat like a normal human being. Siento que, say that again, like what? Can you please repeat that? Okay, not just, I have done extensive research, out there trying to eat like a normal human. Creo que ya hice suficiente investigación y exploración acerca de cómo comer normalmente como cualquier persona. Y creo que ya terminé de hacer esa investigación. So I don't feel like I have to try this ever again. While I'm abstinent, I get to eat 3 meals a day. I still wake up stupidly grateful that I get to eat breakfast after so many years of eating 1 meal a day. Así que estoy sumamente agradecida de estar aquí. Todos los días me maravillo de la bendición que es poder comer un desayuno en vez de una sola comida al día. Poder comer un desayuno todos los días de mi vida. And I'm not hungry, and I've lost 20 kilos, and the noise in my head has gone quiet. That noise of, is it too much? Is it too little? Is it right? Do I have to exercise? All that noise is gone. No tengo hambre, bajé los 20 kilos, pero sobre todo ese ruido interno de comí, no comí, fue mucho, fue poco, tengo hambre, no tengo hambre, ya está en silencio, ya no batallo por eso. So that surrender is where my peace is, and I'm so grateful. And I think I'll leave it there, and I thank you very much for listening. I can't wait to hear your shares. Eso, creo que ahora sí de veras ya alcancé la derrota completa. Y pues creo que lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Y tengo muchas ganas de escucharlos de regreso. Gracias.